amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas de nuestra Honduras, les doy la más cordial de las bienvenidas a una edición más de Panorama Judicial Televisión, este espacio que hemos creado desde el Poder Judicial de Honduras para llevarle a usted información, entrevistas, temas de mucha importancia, la actividad que realiza el Poder Judicial de nuestro país a través de sus distintas unidades a nivel nacional. Usted puede seguirnos en esta actividad que realiza el Poder Judicial de Honduras a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como PJ de Honduras en cada una de las redes sociales. Puede encontrarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en otras redes también donde transmitimos en vivo como Periscope. Y puede usted encontrar toda la información, seguirnos a través de cada una de estas redes y también este programa, Panorama Judicial Televisión, usted lo puede sintonizar, además de Suyapa TV Educativa, también en Televisión Nacional de Honduras, Canal 8 los días domingos, a partir de las 11 de la mañana, por Suyapa TV Educativa a las 8 de la noche y también en Canal 20 del Congreso Nacional los días lunes a las 6 de la tarde. Nos sentimos muy agradecidos de que pueda sintonizarnos, por dejarnos entrar en la comodidad de su hogar. En un momento volvemos con el tema y el invitado de hoy. Damos nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio de Panorama Judicial Televisión. Muchas gracias por acompañarnos. De inmediato les presento el tema de este día. Estaremos conversando sobre el proyecto del Código Procesal Laboral. Sin duda alguna la materia laboral es sumamente importante en nuestro país y es muy importante igualmente que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas podamos entender qué es lo que se está gestando en relación a esta materia. Estamos en conversación con el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso, quien ha trabajado en este proyecto del Código Procesal Laboral y que además forma parte de este equipo de trabajo en el Poder Judicial de Honduras en la materia laboral. Abogado Gómez Bueso, es un placer tenerlo aquí en el espacio de Panorama Judicial Televisión. Gracias por acompañarnos, mucho gusto. Sí, muchas gracias, buen día a todo el auditorio del programa Panorama Judicial, a todo el equipo que trabaja con ustedes. Es un honor para mí estar acá exponiendo y compartiendo las ideas que representa para el proyecto del Código Procesal Laboral un aporte para la mejor y más efectiva administración de justicia laboral en el país. Claro, digamos que la materia laboral es una materia con un rostro muy social, digamos, es un rostro muy importante poderlo enriquecer y entender porque representa muchas necesidades en materia laboral de parte de la población. ¿Cómo se gesta la necesidad de tener un nuevo código procesal laboral en nuestro país? Bueno, licenciado, recordemos que Honduras en Centroamérica ha sido un pionero en el derecho laboral, en el derecho del trabajo. Desde 1959 que se aprobó nuestro Código del Trabajo, tenía ya regulaciones para tanto la parte sustantiva, que son las instituciones que tienen que ver con el contrato de trabajo, con los temas de salario, vacaciones, y todo lo que regula la existencia de una relación laboral entre una parte que es el trabajador y otro que es el patrono, y además también una parte procesal o adjetiva. Lastimosamente esa parte procesal o adjetiva venía condicionada a que algunas instituciones no estuvieran suficientemente reguladas y se aplicara en forma supletoria el Código de Procedimientos Civiles que databa de 1905. Eso pues traía un conflicto porque el Código de Procedimientos Civiles era estrictamente escrito y el nuevo Código del Trabajo en la parte procesal contemplaba el proceso como una institución diferente con principios de oralidad, inmediación,
concentración y otros que no guardaban la suficiente armonía con ese Código de Procedimientos Civiles. Y las regulaciones de algunas instituciones como las pruebas, los incidentes, las excepciones, tenían que ser analizadas supletoriamente con el Código de Procedimientos Civiles. Eso pues tradujo que el nuevo proceso laboral no tuviera el suficiente soporte para resolver de una manera más eficaz o como se pretendía los conflictos, los problemas de tipo laboral que se suscitan normalmente entre trabajadores y patronos, porque igual es una relación humana, como usted bien dijo, una relación de derecho social y como tal pues tiene esas implicaciones. Claro. Con la formulación de este proyecto de Código Procesal Laboral que ya ha sido entregado al Congreso Nacional de la República para su discusión, los objetivos que pretendemos alcanzar, digamos, mayormente con este documento, ¿hacia dónde están enfocados? Sí, están enfocados a resolver eso que estábamos hablando, de evitar la supletoriedad, porque el Código de Procedimientos Civiles y ahora el Código Procesal Civil responden a situaciones entre particulares de derecho privado que tienen una génesis distinta a lo que es el derecho laboral, que por ser social y es de orden público. Entonces, ese primer esquema es el que tenemos que tratar de modificar con el nuevo Código Procesal Laboral, de que haya una autonomía procesal suficiente para que esos procesos tengan todas las herramientas, los medios para obtener juicios rápidos, para obtener soluciones adecuadas al tipo de problema que se plantea en la materia. Y también avisorábamos que con este Código Procesal Laboral tendremos unos tipos de procesos más adecuados, porque el Código del Trabajo se quedó únicamente con dos tipos de procesos, el proceso ordinario y el proceso ejecutivo. Y superar otras situaciones que se dan en los juicios, que nosotros los hemos definido como cuellos de botella, que hacen que los procesos a veces se alarguen, que los detectamos en las entradas de los procesos y en la parte final con los recursos. Y a eso iba precisamente, y por ahí va un tanto la línea de la consulta. Cuando acudimos alternativamente, digamos, o supletoriamente al Código Civil, esto ha implicado a las personas qué tipo de problemas, falta de agilidad, atrasos, formas de resolución no adecuadas. ¿Qué es lo que estamos atacando? Porque la gente al final mide la efectividad de una norma en términos bien concretos, ¿verdad? Reales para su situación, de que si se resolvió rápido, que si se resolvió adecuadamente, que si fue una resolución realmente imparcial. ¿Qué estamos atacando con esta formulación? Sí, de entrada, lograr agilidad, tratar de que los procesos tengan rapidez, porque una respuesta tardía no siempre es una respuesta adecuada y eso provoca, acordémonos que en los juicios laborales nuestra legislación tiene un tema que son los salarios dejados de percibir, que comúnmente le llamamos salarios caídos. Pues los juicios, cuando tienen mucho tiempo, también tienen mucha carga económica para las partes, especialmente para el patrono. Entonces, una de las ideas del proceso laboral dinámico, ágil, rápido, es que los juicios tengan respuestas lo más pronto posible. En este momento, un juicio en materia laboral, ¿cuánto está durando en promedio hasta su etapa final? Sí, en los promedios que ha establecido las estadísticas del Poder Judicial establecen unos tiempos entre 2 y 3 años, que no son malos para el medio porque hay bastante demanda, hay bastantes juicios y los juzgados se ven pues con bastante carga de trabajo. Pero 2 o 3 años es una respuesta que todavía el Poder Judicial y especialmente la Sala Laboral considera que es mucho tiempo. Tenemos que reducirlos por lo menos a 1 o año y medio de duración de los juicios. Con el nuevo procedimiento estaríamos proyectando que un juicio podría resolverse
¿En menos de un año? En primera instancia sería la idea de resolverlo en unos 6 o 8 meses como máximo. Porque en primera instancia, o sea, en los juzgados, es donde está la parte más dinámica, lo más fuerte del proceso. Y luego, en segunda instancia, todavía hoy en día se tarda 2 meses. Y la idea es que no dure más de ese tiempo. Y la casación, que actualmente tiene una duración de más o menos un año, año y medio, tendríamos que reducirlo a la mitad. Y también reducir qué casos van en casación. Porque con la actual legislación, todo juicio con cuantía superior a 4.000 lempiras es susceptible del recurso de casación. Y eso hace que hayan muchos recursos, demasiados recursos y se eleva la carga. Sí, pero eso es desde el ángulo de la rapidez, pero está el otro ángulo que usted mencionaba, que es que el proceso laboral tiene sus propios principios, tiene sus propios fundamentos y todos tienen que estar en armonía con lo que es el derecho del trabajo, que es un derecho eminentemente social. Entonces, la aplicación de esos principios también tiene que impregnar todas las respuestas judiciales que se den para lograr la tutela judicial efectiva. Claro, ¿de qué principios estaríamos hablando en respeto de esa tutela efectiva que usted nos menciona y sobre todo también en consonancia, en coherencia con toda esta dinámica que a nivel internacional también se gesta y que crea tendencias reales, ¿verdad? Movimientos reales hacia los países sobre las normativas que se deben adoptar? Sí, algunos ya se contemplan en el Código del Trabajo actual. Para empezar, el principio principal que rectora el derecho del trabajo lo denominamos como el principio protectorio. Ese principio protectorio tiene 3 reglas: la indubio pro operario, que se traduce que en caso de duda, la duda favorece al trabajador; la norma más favorable, la aplicación de la norma más favorable, que entre varias normas se escoja la más favorable al trabajador; y de la condición más beneficiosa, que es el respeto de las condiciones que ya han sido adquiridas. Por eso el tema tiene que ver con los contratos colectivos, donde se regulan condiciones generales de trabajo. Y hay otros principios, el principio de continuidad, el principio de estabilidad, el principio de recogido de los derechos humanos, que se le denomina progresividad y no regresividad, y otro principio que es el de la pro persona. Claro, o sea que las ventajas o los beneficios alcanzados tienen que ir más bien evolucionando y no involucionando. No vamos a encontrar en este código o en este proyecto situaciones más bien que vayan en la restricción de derechos de los trabajadores. Sí, y tratando de que el proceso sea justo y equitativo para ambas partes, porque igual debe responder a que las partes tengan la búsqueda de esa armonía social, que los conflictos se resuelvan con el sentido del derecho del trabajo, pero buscando que tengan rapidez, que sean prontas respuestas. Muy bien. Nos ha hecho un panorama general y antes de ir a nuestro siguiente segmento, aclarar ante la ciudadanía, en este momento preciso que se está aplicando la ley en materia laboral, digamos que no tenemos un código procesal laboral en este momento, es lo que se está construyendo. La parte procesal la encontramos ¿dónde? En el Código del Trabajo. En el mismo Código de Trabajo. Sí, a partir del artículo 664 en adelante vamos a encontrar las disposiciones que rigen la jurisdicción del trabajo. Y ahí encuentra el operador de justicia o cualquier ciudadano todo lo que regula los procesos. Pero es muy limitado hasta este momento. Sí, por eso la necesidad de hacerlo con la idea de tener un código autónomo propio del derecho del trabajo. Muy bien. Es muy importante esta materia porque en algún momento, y nosotros lo vemos en la práctica, en algún momento de nuestra vida, sobre todo ya cuando el ciudadano o ciudadana comienza a laborar, va a encontrar algún tipo de conflicto, alguna necesidad de acudir a este instrumento jurídico, alguna necesidad de acudir a los juzgados de lo laboral. Por lo tanto, es muy importante pues, que sigamos conociendo esta materia. Vamos a ir a unos pequeños mensajes. Usted continúe con nosotros
Antes le recuerdo que nos puede seguir y puede obtener toda esta información e información igualmente de otras materias en nuestras redes sociales. Usted nos encuentra como PJ de Honduras. Esto es Panorama Judicial Televisión. Quédese con nosotros. Continuamos. El Centro de Atención y Protección de los Derechos de las Mujeres, CAPRODEM, atiende a las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. Aquí se les brinda apoyo especializado, orientación y asesoría jurídica de forma gratuita. Si usted sufre de cualquier tipo de violencia, visítenos. Estamos ubicados en el barrio Concepción de Comayagüela, 2 cuadras del Mercado Mamachepa, frente a la empresa de transportes Flores y Maribel. Vivir sin violencia es nuestro derecho y en el CAPRODEM nos apoyan. El defensor público es una persona que vive y siente su vida como cualquier otra, pero que sobre todo tiene una alta responsabilidad al momento de hacer valer el derecho a la defensa gratuita de la ciudadanía. Los defensores públicos están con nosotros. Unámonos a ellos para hacer un frente común contra el delito. Poder Judicial. Continuamos aquí en Panorama Judicial Televisión. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en conversación con el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso, uno de los miembros del equipo que trabajó arduamente en este proyecto de Código Procesal Laboral que ya se encuentra en el seno del Congreso Nacional de la República para una discusión pronta de este instrumento jurídico. Es muy importante que comprendamos los cambios que vendrán en esta materia, juicios que antes o que en este momento están durando más de 2 años, pues se pretende reducir sustancialmente a meses para que se obtenga pues algún tipo de resolución en materia laboral. ¿Qué contiene? ¿Cuáles son los grandes bloques de este nuevo instrumento jurídico en materia procesal laboral, abogado? Sí, licenciado, el proyecto del Código Procesal Laboral, pues como un instrumento jurídico tiene cierta línea de coherencia para que el juzgador y las partes puedan en una secuencia ordenada ir entendiendo lo que son sus derechos y sus obligaciones procesales. Así inicia el proyecto con la descripción de qué contiene el código, sus fuentes, sus principios, sus bases más determinantes sobre las pruebas, sobre las audiencias, sobre las resoluciones judiciales. También recoge los tipos de procesos, porque el nuevo código creo que hay que destacar. Como antes lo decía, en la actualidad solo tenemos 2 procesos, ordinario y ejecutivo. Pues la idea en el nuevo código es más procesos especiales. Por ejemplo, el abreviado, que ya está contemplado en la legislación procesal civil, pero lo hemos amoldado a lo laboral. Y también tenemos un proceso especial para los casos que tienen que ver no solo con lo que regula el Código del Trabajo, sino también a los actos que son propios del Estado, o sea, lo que son regulados por leyes especiales como la Ley de Servicio Civil u otras leyes especiales como son las leyes de los estatutos de algunos, por ejemplo, del docente, del médico, del odontólogo. Hay varias leyes especiales que también están dentro del ordenamiento jurídico y que queremos que el código tenga una respuesta para comprenderlos. Y además se ha generado un tipo de proceso que es muy innovador, aunque ya hay países que ya lo tienen, como es el caso de Chile, incluyendo también nuestra cercana hermana República de Nicaragua, que es la tutela de derechos fundamentales en el trabajo. Porque el derecho del trabajo es un derecho humano
y hay normativas que protegen esos derechos humanos, tanto dentro de nuestra Constitución de la República como en el Código del Trabajo. Entonces también tenemos una fase para que en el proceso haya una respuesta muy especial y preventiva para ese tipo de situaciones. Y vamos a entrar en detalle a esto último que usted nos menciona, porque es importante que podamos comprender, porque en algún momento se va a generar algún tipo de discusión sobre los elementos que están incluidos en esta proyección, digamos, de tutela judicial efectiva, ¿no?, en términos de derechos humanos, y sin duda va a crear o ya ha creado pues algún tipo quizás de controversia. Es importante igualmente que la ciudadanía entienda que no es un proyecto que nació de la noche a la mañana, que no solamente es una propuesta que nace en el seno del Poder Judicial. ¿Quiénes más participaron en toda esta formulación y cuánto tiempo ha llevado a hacer pues una propuesta normativa de este tipo? Sí, es cierto, la idea nace del Poder Judicial, y el Poder Judicial, a través de la sala laboral, ha sido la pionera, ha sido la que ha tomado la batuta en este proyecto, pero como usted bien dice, han contribuido todos los sectores. Y para empezar, en la misma fase del Poder Judicial se creó una comisión interdisciplinaria de las varias salas de la Corte, la Constitucional, la Civil, la Laboral, y luego se contó con el apoyo de las universidades, con algunas otras organizaciones como el ¿cómo se llama? Profesionales del derecho independientes, y así esa comisión trabajó con un proyecto que había elaborado un consultor de la OIT. Y o sea que tuvo un acompañamiento internacional, por lo menos en una primera fase. Así es. No, la OIT nos acompañó en casi todo el proceso. Porque la OIT originalmente nos apoyó inicialmente con ese borrador o ese proyecto que elaboró el doctor Francisco Canesa Montejo. Sí. Y luego lo enriquecimos con nuestros aportes, con las experiencias de los profesionales de derecho que integrábamos la comisión. Y luego, ya cuando tuvimos un documento más o menos estructurado, se elevó a otra fase, que fue la fase de discusión con las organizaciones. O sea, se formó una comisión de consulta. Ajá. Y esa comisión de consulta hizo las propuestas de modificación de lo que ellos creían que en su interés o de aportar ideas o de compartir soluciones eran más asequibles para el proyecto. O sea que en esa fase ya participaron los empresarios, los trabajadores y el Colegio de Abogados, la Procuraduría General de la República, el Ministerio del Trabajo, y otras organizaciones que estuvimos en un proceso de más o menos un año para consensuarlo. Claro. Porque también, como es una normativa laboral, Honduras tiene entre sus compromisos, de acuerdo al convenio 144 de la OIT, tratar de que estas normativas tengan el consenso de los sectores involucrados. Y así fue que se hizo todo el análisis del documento para que estas fases tuvieran esa interacción, esa contribución de los sectores. O sea que hay una visión pues muy amplia en la formulación del proyecto en sí. Cuando ya fue finalizado, contó con el apoyo y la firma de todos los sectores. Así es. Lo único que como documento no fue posible obtener el consenso en un 100%. Quedaron 3 instituciones que la empresa privada no estuvo de acuerdo, las objetó, que son instituciones que tienen que ver, una que la que anteriormente había mencionado, el capítulo de la tutela de derechos fundamentales en el trabajo, el otro era la ejecución provisional en casos de reintegro, y una medida cautelar de protección de derechos como son las mujeres embarazadas, claro, las personas que tienen o que cuentan con discapacidad, que el código trata de protegerlos en mayor medida
que cualquier otra persona por tener una situación vulnerable y porque también tienen una protección especial del Estado que se les debe mantener. Es importante lo que usted nos menciona en este momento, ya que son 3 figuras o 3 instituciones, como dice usted, que ha quedado, digamos, postergado a una discusión que sin duda se va a generar en el Congreso Nacional. Ahí tendrá que definirse cuál es el camino que van a tomar estas 3 instituciones. Pero a ver si de manera rápida podemos explicar cada una de ellas. La primera, nos decía, el tema de las tutelas. Las tutelas. Es un capítulo completo que comprende varias disposiciones de los derechos que están contemplados en nuestra Constitución de la República, que goza toda persona trabajadora, el derecho al trabajo, el fuero sindical, el tema de las mujeres embarazadas y otro tipo de derechos que están constitucionalmente protegidos. Se previó un apartado que no es precisamente un juicio en sí, pero sí hay todo un proceso de contradicción, pruebas y debate para tratar de tomar medidas preventivas en evitar los conflictos. Entonces, en eso consisten las tutelas. Las tutelas son nada más que medidas preventivas y tratan de proteger al trabajador que se ve afectado en sus derechos constitucionales más fundamentales. El sector empresarial le pareció que esta institución no era asequible porque no está contemplada en nuestro Código del Trabajo. El sector obrero y los demás sectores no estuvimos de acuerdo porque en sí eso es lo que trae el derecho del trabajo, la evolución de procedimientos y normas que garanticen los derechos y a eso conducen las tutelas, claro, y sobre todo que hay una medidas visión, preventivas. Y hay una visión de respeto desde el enfoque de derechos humanos, que siempre es bajo ese principio progresivo que se desarrolla. Así es, eso es lo fundamental, el enfoque que se le da a los derechos humanos, porque no se trata más de garantizar su protección. ¿Cómo quedaría si esta primera institución que usted nos menciona no se aprueba, digamos, tal como ustedes lo consideraron la mayor parte de la comisión? Sí, para empezar, en principio no es nuestra idea. Esa ya venía enmarcada en el proyecto que hizo el consultor de la OIT y entendemos que la consultoría de la OIT se basó en las mejores prácticas que a nivel internacional hay, especialmente en Sudamérica, porque el consultor nuestro es de nacionalidad peruana. Claro. Y él aplicó en ese proyecto esas ideas con el propósito fundamental de ser ideas progresistas, ideas de evolución y de protección a situaciones que en la actualidad conducen innecesariamente a conflictos mayores. La idea del proyecto en esta materia es precisamente evitar que esos conflictos se hagan grandes, que se puedan encontrar, porque por ejemplo en el caso de la mujer embarazada por la misma Constitución de la República y el Código del Trabajo no puede ser despedida cuando está en estado de embarazo y 3 meses posteriores al parto. Quiere decir que una mujer que ha sido despedida en esas condiciones o que es afectada en sus derechos tiene que tener la protección del Estado. Claro. Y a eso conduce las tutelas, claro. Porque el término lo dice tutelar derechos, claro, que están contemplados en nuestra Constitución. Claro, y es importante lo que usted nos menciona en términos del desarrollo que este tipo de situación ha llevado o se ha llevado en otros países, ¿no? Que ya es, digamos, buenas prácticas que podemos adquirir en este tipo de países, bueno, en nuestros países de la región, en nuestro país y en las situaciones propias que estamos acostumbrados a ver. E importante también el acompañamiento y la propuesta del consultor, ¿verdad? Que, ligado precisamente al tema de la Organización Internacional del Trabajo. Nos quedan 2 instituciones más que es importante que nos la explique. Hemos hablado aquí de las tutelas y muy importante el ejemplo, los ejemplos que nos pone el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso. Volveremos en el siguiente segmento con la explicación de estas otras 2 instituciones que sin duda alguna van a generar también y ya generaron algún tipo de discusión en el seno de la comisión que trabajó el anteproyecto de Código Procesal
laboral. Continuamos, quédese con nosotros, no nos cambie. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Gracias por continuar aquí en Panorama Judicial Televisión, un tema sumamente importante para la realidad de nuestra Honduras, que tiene pues todo ese proyecto, esa motivación para continuar desarrollando el ámbito laboral de nuestro país, pero toda la dinámica laboral también tiene que ser normada, también tiene que ser tutelada, también tiene que ser constantemente vigilada. Y esto es precisamente lo que estamos conversando aquí con el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso en torno a lo que contempla el proyecto del Código Procesal Laboral, que ha ya compartido muchos de sus principios, de las ventajas que ofrece en relación a las tutelas de derechos en materia laboral. Nos explicaba él en el segmento anterior una institución muy importante de 3 que están contempladas en este proyecto, y es lo referente a las tutelas de derechos fundamentales, que es uno de los segmentos que ha tenido pues algún grado de discusión más fuerte en la formulación de este proyecto y que no quedó como al 100% aprobada, unánimemente aprobada, porque tendrá que ir a discusión en el Congreso Nacional. Pero también tenemos 2 instituciones más, lo que tiene que ver con la ejecución provisional de la sentencia en caso de reintegro, que es la siguiente, y la medida cautelar también en temas de reintegro. A propósito de estas instituciones, yo le pongo un ejemplo porque son cosas que uno mira, abogado, a diario, y las encuentra en los medios de comunicación. Ayer casualmente leía uno de esos avisos promocionales de formación en materia jurídica, y decía el aviso que se ofrecía un curso en materia laboral para que aprenda a despedir adecuadamente, cómo despedir a una mujer en estado de embarazo. Son las cosas que se anuncian. Entiendo que es parte de lo que se quiere regular precisamente. Sí, ese anuncio que usted menciona, ya que se refiere a él, confunde un poco al lector, porque empieza a hablar del Código Procesal Laboral y luego habla de las sanciones. Quiero aclarar, el Código Procesal Laboral no es un instrumento jurídico para aplicar sanciones. El procesal laboral es para regular los procesos que se verifican en instancia judicial y no tiene nada que ver con sanciones disciplinarias ni despidos, porque esos están reguladas en la parte sustantiva del Código del Trabajo, o en algunos casos también se regulan en los reglamentos internos de trabajo. Entonces, ahí esas decisiones más bien de esos despidos o esas sanciones disciplinarias son posible revisarlas o impugnarlas en la vía judicial, y ahí es donde entraría en consonancia el nuevo Código Procesal Laboral. Actualmente así se está haciendo, pero la idea de este proyecto es mejorar esa administración de justicia, mejorar la forma en cómo obtenemos esas respuestas judiciales, en los plazos, en la forma y en las condiciones. Y también se nos había quedado anteriormente una
una interrogante que usted formuló. Pero antes de eso, abogado, yo quiero llamar la atención sobre esto, con lo cual hemos entrado en este segmento, porque es importante que la ciudadanía entienda este tipo de propuestas publicitarias en relación a formación en materia laboral, porque de repente se le está dando a la ciudadanía, ofreciendo a la ciudadanía situaciones que no son totalmente correctas como esa. Así que si usted ve una oferta de este tipo, que tenga la claridad que no se trata exactamente de lo que estamos hablando, porque se está vendiendo como que es algo que contiene el Código Procesal Laboral, y no es así. Sí. Sí, yo lo que creo que el anuncio o la empresa que hace la oferta de la capacitación quiere contemplar los dos campos. Claro. El campo del Código Procesal Laboral para que sus capacitados, sus alumnos entiendan cuáles son los cambios que se van a introducir con el nuevo proyecto Código Procesal Laboral. Claro. Pero al mismo tiempo pretenden también establecer líneas de conocimiento para el tema sancionador de las medidas disciplinarias y de los despidos. Ahí es que hay que hacer la diferencia porque, como les reitero, el Código Procesal Laboral lo que regula es las normas del procedimiento en cuanto a los juicios, a los procesos judiciales, y sí tiene cierta normativa para la fase administrativa, pero en sí a eso se refiere. No tiene nada que ver con la parte sustantiva del Código del Trabajo, que va a continuar su imperio, su vigencia, hasta tanto no se promulgue un nuevo código. Claro, y era importante hacer pues esta aclaración a fin de que la ciudadanía pues tenga claridad en este tipo de propuestas. Ahora sí, nos quedábamos con la consulta incompleta en el segmento anterior. ¿Qué pasa si este tipo de instituciones muy importantes, que son instituciones muy significativas, no son aprobadas en el Congreso Nacional y agarra fuerza, digamos, la visión del sector empresarial en este tipo de instituciones? Bueno, para empezar, creo que este tema específicamente de las tutelas, derechos fundamentales, es uno de los aportes más valiosos que tiene el Código Procesal Laboral. Y es también de las ideas más modernas que se tienen para resolver los problemas laborales, porque no todo tiene que terminar en un juicio. Claro. No necesariamente se tiene que buscar ir a pleito. O sea que hay procesos conciliatorios. Aparte de los procesos conciliadores, los métodos alternos de solución de conflictos que ya existen y que aún tienen vigencia, pero adiciona una nueva fórmula de resolver cierto tipo de situaciones que en la actualidad no tenemos las herramientas como hacerlo. Porque vaya, el ejemplo de la mujer embarazada es uno, pero podríamos citar un montón de ejemplos en que llegar a juicio y esperar una respuesta de 2 o 1 año es demasiado para una situación que se puede resolver de una manera distinta, de una manera armónica, de una manera que podamos las partes, porque recordemos algo, el derecho al trabajo lo que regula son las relaciones entre el trabajador y el patrono, claro. Pero en sí la idea es buscar que esas relaciones sean armónicas. Pues claro, pero siempre hay dificultades porque tanto en la vida humana, familiar, personal o del trabajo, siempre hay algo que no encaja bien. Claro, o sea que en conclusión estaríamos perdiendo, digamos, un aporte sumamente significativo que está incluido en este proyecto si este tipo de instituciones al final no resultan aprobadas, como fue contemplado en la discusión de todos los sectores en la formulación del proyecto. Así es. Y es una oportunidad invaluable que tenemos también para ir en progresión de esos derechos. Para desarrollarnos, para evolucionar en la materia. Hablábamos de otra de las instituciones, que es la ejecución provisional de las sentencias en casos de reintegro, por ejemplo. ¿A qué nos referimos exactamente? Mire, la verdad es que no es una institución tan novedosa como la anterior. Sí. En el actual Código Procesal Civil, uno de los pilares que rompe el esquema tradicional del derecho es que las sentencias pueden ejecutarse aún sin estar firmes. O sea, por ejemplo, la sentencia que dicta el juez de primera instancia tiene que esperar los recursos, apelación y en su caso casación. Pero el Código Procesal Civil actual
permite que la persona que obtiene un fallo a favor lo pueda ejecutar provisionalmente. Nada más que el Código Procesal Civil exige que se rinda caución y de esa manera se garantice que si la sentencia es modificada, pues hay una forma de cómo resarcir lo que fue la ejecución provisional. Pero en materia laboral, el tema es que pedirle caución a un trabajador para que asegure la ejecución provisional de un fallo no es realista, porque generalmente el trabajador no tiene los medios para poder dar ese tipo de cauciones. Entonces nosotros en este tema también introducimos un cambio. En principio solo lo dejamos para los reintegros, o sea, la reinstalación. ¿Por qué? Porque si hablamos de pagar las prestaciones laborales, generalmente podríamos causar un problema para la restitución de esos valores si la sentencia es en segunda instancia o en otro recurso modificada y ya en vez de condenar se absuelve al demandado. Y lo dejamos solo para reintegro, porque si se reintegra el trabajador, con su trabajo se le paga el salario que devenga. Y en el caso del patrono, esos salarios dejados de percibir ya no van a ser condenados, porque en el periodo que es reinstalado el trabajador ya no va a haber esa generación de condena. Y entonces nosotros miramos que para ambas partes había esa doble ganancia, esa restitución para uno de su trabajo y para el otro el que no vaya a ser objeto de una condena accesoria por salarios caídos. ¿Y esto tiene alguna relación igual, bueno, o es un tanto similar también con esa otra figura del reintegro también como una medida cautelar? Sí, pero es que también es que nosotros siempre dejábamos, o se deja en el proyecto, que si el patrono no quiere que se ejecute provisionalmente el fallo, se pueda oponer. Y la mejor forma de oponerse es rindiendo caución. O sea, a la inversa del procesal civil, que el trabajador sería el que tendría, o el demandante tendría que ser el que rinda caución, acá nosotros es que vemos el panorama de que es el patrono que se opone a la ejecución de la sentencia porque no quiere que se reintegre, porque cree que le va a causar un malestar o un mal mayor. Entonces, rindiendo caución, el juez dice no ejecutamos provisionalmente la sentencia. Y en el otro apartado del tema tercero, que es los reintegros como medidas protectorias o medidas cautelares, es una excepción que se da para que a alguien, vaya el tema de las mujeres embarazadas, de los que están protegidos por fueros, que necesariamente para dar por terminadas las relaciones de trabajo se tiene que pedir una autorización judicial previa. En esos casos, si no hay autorización previa, el despido es nulo. Entonces, por eso dejábamos la puerta de que por medida cautelar se pudiera reintegrar este tipo de personas, porque de todas maneras, al final la condena va a ser de que se reintegre. Claro. Está obligado en ese caso, en los despidos que no reciban esa autorización judicial, a reintegrar a la persona. Al final va a ser la misma situación, y lo que prevíamos con esta modalidad es darle una puerta de respuesta inmediata a la situación. Por ejemplo, el caso de la mujer embarazada. No solo es protección de la mujer, estamos tratando de ver el tema integral. Claro, es social, mujer, familia e hijo, porque está embarazada, tiene en su seno, en su ser, una nueva criatura. ¿Y qué es lo primero que ocurre cuando a alguien lo despiden? Bueno, pierde sus derechos ante la seguridad social. Creo que en la actualidad el Seguro Social cubre 2 meses después de la cancelación o terminación del contrato. Pero ¿qué pasa después si el bebé va a nacer 6 meses o 5 meses después? Pues ya no tiene la protección de la seguridad social. Y a eso iba la idea, a proteger tanto al binomio, o sea, a la mujer como mujer y al niño que está por nacer. Sin duda alguna es fundamental la discusión de esa figura, porque trae unos colaterales que es importante que se analicen en el momento de la discusión. Y ojalá pues los congresistas, una vez que puedan desarrollar esta temática, tomen en cuenta todas esas opiniones que se han generado en el interior de la comisión que ha formulado el proyecto y las realidades como las que nos menciona el abogado, ¿no? Toda esa situación colateral que también es beneficiosa en términos de derechos.
Estamos hablando sobre el Código Procesal Laboral, muy interesante, muy importante las explicaciones que nos da el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso. Vamos a continuar en este diálogo en el siguiente segmento. Antes yo los quiero dejar con un tutorial muy importante, un tutorial sobre nuestras redes sociales en el Poder Judicial de Honduras, preparado por el ingeniero Jonathan Agostinis, webmaster del Poder Judicial. Buen día, televidentes de Panorama Judicial. Hoy les mostraremos brevemente parte de nuestro portal institucional del Poder Judicial de Honduras. Accedemos al sitio web www.poderjudicial.gov.hn para poder acceder al mismo. En nuestro portal visualizará una amplia gama de opciones con diferentes accesos, entre ellos agenda telefónica interna, actividades y eventos, noticias de actualidad e históricas, así como jurisprudencia, entre otros. Contamos también con un portal de transparencia, un vínculo en donde se encuentran las noticias de los tribunales de sentencia, accesos a leyes y reglamentos, así como también un acceso al sitio web del proyecto CAPRODEM, entre muchos otros más. Asimismo, nuestro sitio web tiene un espacio para publicaciones especiales y documentación importante, también un acceso a nuestras revistas digitales y por supuesto unos vínculos hacia nuestras redes sociales donde actualizamos información a cada instante. Nos puede encontrar como PJ de Honduras en todas estas redes. Gracias por visitar nuestra página web www.poderjudicial.gov.hn en todas sus instancias y gracias por confiar en el Poder Judicial de Honduras. Se despide de ustedes el ingeniero Jonathan Agostinis, Webmaster y Community Manager del Poder Judicial de Honduras. Hasta la próxima. Esto es Panorama Judicial Televisión. Estamos conversando sobre el Código Procesal Laboral y toda la esperanza que esta nueva normativa procesal crea en la población, ya la ha creado en cada uno de los protagonistas que han trabajado en la formulación de este Código Procesal Laboral a lo interno de la comisión que trabajó, donde participaron los abogados que están relacionados a la sala laboral del Poder Judicial, pero igualmente los representantes del sector trabajador, igualmente los representantes del sector empresarial, los consultores especialistas en la materia que se adhirieron a esta comisión, también representantes de otras instituciones, así que hay una visión muy amplia, un enfoque integral en torno a este tema que se estará discutiendo en el Congreso Nacional en el corto plazo, y eso es lo que esperamos. Seguimos con este diálogo con el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso, quien ya nos ha hecho pues una amplia explicación de en grandes rasgos pues cómo estaría funcionando la normativa. Pero esto implicaría también la otra cara de la moneda, abogado Gómez Bueso, es la estructura que una normativa como esta exige también para un adecuado funcionamiento. ¿Qué es lo que se ha proyectado en ese sentido? Sí, efectivamente, no bastan las normas, no basta el derecho escrito o establecido en una normativa. También es necesario contar con los implementos, los instrumentos necesarios para hacer que estas normas tengan vigencia, que tengan realidad, que tengan práctica. Que se cumplan. Y el proyecto contempla, para empezar, que tiene que haber especialidad en la materia laboral para el nombramiento de los funcionarios judiciales en la materia. O sea, actualmente en Honduras solo hay jueces del trabajo en las principales ciudades: Tegucigalpa, San Pedro, Puerto Cortés y Ceiba, porque se ha creído que en esas ciudades está la mayor concentración, de trabajadores y por eso de demandas. Pero en los demás, en las demás zonas del país, los jueces que conocen de todo conocen la Los jueces seccionales, generalmente sí. Los jueces de lo civil conocen de los juicios, lo cual nos traduce que generalmente hay problemas porque
es hasta admirable la labor que tiene que hacer un juez seccional, porque tiene que conocer diversas materias, claro, y una de ellas es la materia laboral, y generalmente no tiene todos los elementos necesarios para aplicar una verdadera justicia laboral. Y a eso también lleva una de las implicaciones que tendría el nuevo Código Procesal Laboral, que el Poder Judicial especialice a los jueces, a los magistrados en la materia y le dé importancia en los lugares más importantes. Creemos que no puede ser en todo el país, porque no en todo el país tenemos la misma demanda de servicios, claro, pero sí tiene que ir prioritariamente y en forma gradual incorporándose a la mayor parte. Y lo otro también es que el Poder Judicial también tiene que dotar a los tribunales de la materia laboral con todos los recursos necesarios, con audiovisuales, con medios de grabación, con despachos que tengan las características propias para hacer audiencias y todo lo que ello requiera. O sea que más o menos lo que ha ocurrido, perdón abogado, lo que ocurrió, digamos, en la materia penal con la creación de las salas de juicio oral y público, la participación incluso de la gente que pueda asistir a este tipo de juicios, toda esa estructura tiene que pensarse que es necesaria. Sí, así es. Ya se están haciendo o ya se han hecho algunos avances, por ejemplo, en los juzgados de Tegucigalpa, que con el apoyo de algunos organismos internacionales se han acondicionado los despachos, pero la justicia no solo es Tegucigalpa, claro, también es la demás resto del país, y en esos juzgados tenemos que crear las condiciones necesarias para que la justicia sea transparente, para que haya publicidad, porque ese es uno de los principios también del proceso laboral, la publicidad y la inmediación, la oralidad, que tenga toda su real dimensión. No es que los abogados vayamos a una salita y ahí nos tomen el dictado de lo que nosotros decimos y ahí termine el proceso. No, no, no. La idea es que esos juicios sean de verdad un proceso completo con todos los soportes y cambios que eso representa para la administración de justicia. Claro, y que haya una real inmediación de la prueba y la oralidad y la publicidad puedan cumplirse. Así es. Que no lo vemos totalmente, digamos, en este momento. Sí, porque en la práctica existen los mismos principios de oralidad, inmediación, concentración, publicidad, pero usted va a los juzgados y siempre son los abogados los que están en las audiencias. Todavía ni siquiera las partes que litigan, las partes que son los que tienen los derechos, no tienen la costumbre de ir a los procesos, porque creen que es un proceso de abogados. Claro. Y ese es un error, porque en los debates, en todo esto, es necesario que haya público, que exista, claro, el interés de las partes en conocer sus derechos, en conocer cómo se ventila el proceso y si son bien representados. Y eso es muy importante, que le daría mucha transparencia al desarrollo del proceso, ya que al final los litigantes, me refiero a las personas que son en verdad los que impulsan la causa, es decir, el beneficiario directo, muchas veces queda descontento del papel que hacen sus representantes, descontento de lo que hace el abogado en un determinado proceso. Sí. Se estaría atacando un poco ese tipo de situación. Sí, sí, se denuncia que hay muchos casos que los abogados compran los juicios. Eso es una cuestión que se tendría que combatir. Una de las formas es hacerlo de que las partes puedan tener y se les pueda garantizar el derecho de ir a los juzgados a ver cómo se debaten sus juicios. Claro. Y resolver también otros temas que tienen que ver con la forma en cómo los abogados ejercemos nuestra profesión, porque el común denominador es que a veces las partes ignoran si han sido bien representadas, claro, y eso es muy importante, eso es muy importante, porque ahí radica a veces mucho el descontento de las personas que buscan una representación legal. Tenemos en este año una nueva sala laboral, o sea, una nueva Corte Suprema de Justicia se ha nombrado y también tenemos, pues, por consecuencia, nuevos magistrados en la sala laboral. ¿Cuál es la visión de esta nueva sala laboral en torno al proyecto que ya fue entregado al Congreso Nacional? Sí, licenciado, la coincidencia que dos miembros de nuestro equipo redactor son actualmente magistrados de la sala laboral
de lo contencioso y contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Me refiero al abogado coordinador, que es el magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, y la magistrada María Fernanda Castro Mendoza. Ambos fueron compañeros nuestros en todo este proceso y están involucrados y empoderados de toda esta idea, y creo que, bueno, no es que creo, estoy seguro porque ya me lo han expresado, que van a continuar hasta que este proyecto se materialice en una ley y un código, y que podamos ya empezar a ponerlo en práctica para que los tribunales tengan esas herramientas necesarias. ¿Pensará esta nueva sala laboral hacer una revisión del anteproyecto o del proyecto que se entregó? ¿Se pueden hacer algún tipo de observaciones o agregados si ellos pudieran encontrar algo que pudiera mejorar el documento? Sí, el proyecto ya está en el Congreso. Sí, ya a nivel nuestro ya no podría ser, tendría que ser a nivel de la comisión de dictamen que preside el congresista José Alfredo Saavedra, un reconocido laboralista de muchos años de experiencia, de mucho prestigio, y allí me imagino yo que van a haber oportunidades para que este documento, que este proyecto pueda mejorarse, porque como todo es perfectible, hay cosas que se pueden mejorar, y podría ser que allí pudiéramos volver a retomar algunas cosas, algunas ideas, algunos criterios que podrían mejorar. Pero creo que a nivel de la sala solo queda impulsarlo, porque de todas maneras de los integrantes de nuestra comisión que le he expresado son parte de la sala, ya han coincidido en que lo que tenemos que hacer es pedirle al Congreso que lo agende en la mayor brevedad posible y se empiece la discusión si es legislativa o se pretende discutir estos tres temas que quedaron sin consenso, para que finalicemos de una vez esta idea que creo que es constructiva, que entendemos que va a mejorar la impartición de justicia. Y sin duda es la esperanza, y muy importante lo que usted menciona, que ellos, pues en el caso del magistrado Edgardo Cáceres Castellanos, igualmente de la magistrada María Fernanda Castro, pues participaron, ¿verdad? La abogada María Fernanda con esa visión desde la óptica y el enfoque constitucionalista que fue su trabajo al interno de la comisión. Y el abogado Edgardo Cáceres, pues, por supuesto, con una amplia experiencia en la materia. ¿Qué es la esperanza? ¿Cuál sería ya el momento que esté la discusión en el Congreso Nacional? ¿Qué es lo que esperarían, ustedes como comisión, y por supuesto la esperanza de la ciudadanía en torno a este proyecto? Bueno, si se aprobara el proyecto, creo que la tendencia o nuestro objetivo es lograr que cumplamos con la pronta y rápida respuesta que tienen que tener los conflictos que se ventilan en la materia laboral. Y también, como antes dije, que estas respuestas también estén impregnadas de los principios que rectoran a la materia laboral. No solo los principios procesales, sino que los principios sustantivos que rigen esta materia. Y también que sea un instrumento de paz, que sea un instrumento de armonía, porque en la medida en que tenemos las reglas bien definidas, las reglas bien claras de cómo se van a ventilar los procesos, también las partes tienen de mejor forma garantizados sus derechos. Igual, hasta los profesionales del derecho que ejercemos en esta materia, la materia laboral, también vamos a tener mejores herramientas para poder hacer valer esos derechos, porque la administración de justicia en materia laboral no solo son los juzgadores, también son los demás operadores que tienen que ver en esto. Y aquí estoy involucrando a todos mis colegas que día a día también hacen su esfuerzo por sustentar sus acciones, sus demandas de la mejor manera posible. Muy importante el mensaje con el que nos deja ya al final de nuestro programa el abogado Francisco Daniel Gómez Bueso, que miremos este nuevo instrumento jurídico como un instrumento de paz, un instrumento de construcción de armonía en la ciudadanía hondureña también ahora desde la discusión de este enfoque en materia laboral. Muchas gracias, abogado, por habernos acompañado. Ha sido pues un diálogo muy rico, muy enriquecedor y sin duda muy orientador también para
nuestra ciudadanía. A ustedes también gracias por habernos acompañado en Panorama Judicial Televisión. No queremos despedirnos sin antes recordarle que usted nos puede sintonizar a través de Suyapa TV Educativa los días domingo a partir de las 8 de la noche. Igualmente nos puede sintonizar por Televisión Nacional de Honduras de 11 a 12 del día y también los días lunes en Canal 20 del Congreso Nacional a las 6 de la tarde. Igualmente nos puede seguir a través de nuestras diferentes redes sociales. Usted nos puede encontrar como PJ de Honduras, todo pegado, PJ de Honduras. Ahí puede acceder a una gran cantidad de información que nuestro equipo de comunicación institucional está todos los días desarrollando para usted. Gracias por habernos acompañado. Les espero la próxima semana en una nueva edición de Panorama Judicial Televisión.